Hola, les damos la bienvenida al podcast Miradas sobre América Latina, coordinado por Juan Olmeda y yo, Elodie Brun, del Colegio de México. Hola a todos y todas quienes nos escuchan. El día de hoy el tema del podcast tiene que ver con las elecciones presidenciales que han tenido lugar en Ecuador, que se definieron el pasado domingo 13 de abril en una segunda vuelta, en la que resultó ganador el actual presidente Daniel Noboa, quien iba por su reelección, quien venció en esas elecciones a la candidata opositora Luisa González. Estamos hoy para hablar de este tema con Angélica Abad, quien es politóloga y profesora de la Universidad de Cuenca y especialista en temas de política ecuatoriana. Así que le damos la bienvenida a Angélica y le agradecemos mucho por haber aceptado participar en este podcast. Bueno, Angélica, para comenzar, quizá una primera pregunta general, ¿no? Y que tiene que ver con, ¿cuáles son tus impresiones sobre el resultado de estas elecciones? En primer lugar, muchas gracias por la invitación a Miradas sobre América Latina. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Respecto a las primeras impresiones, diré la primera gran impresión, creo que tuvimos todos, fue el tamaño de la victoria de Daniel Noboa si comparamos con los resultados de la primera vuelta electoral, ¿no? En la primera vuelta fue prácticamente un empate técnico entre Luisa González y Daniel Noboa y estábamos esperando un poco también una elección más cerrada. Pero al final Daniel Noboa termina superando a Luisa González por 10 puntos y eso es un montón en términos de votos y de lo que logró conseguir. Frente a esa sorpresa, ¿no? Siempre hay un poco el miedo por los antecedentes que ha tenido en Ecuador la autoridad electoral de ser bastante imparcial, a favor siempre del oficialismo. Cabe un poco la duda realmente de qué es lo que podía haber pasado en otras bambalinas, pero luego también la alta presencia de observadores internacionales y de observadores de los propios partidos de la mesa, porque fue uno de los despliegues más grandes de ciudadanos voluntarios y de la ciudadanía voluntaria que fue a estar ahí de bebedora en el proceso y en general durante la jornada al menos se ha reportado bastante digamos, un proceso bastante transparente y donde no ha habido mayores sorpresas, al menos en términos de urnas, lo cual de alguna manera ha ayudado a avalar los resultados, ¿no? Eso aun cuando la candidata Luisa González, junto con Rafael Correa y otras altas cúpulas, pocas en realidad del Partido de la Revolución Ciudadana, todavía denuncian fraude, ¿no? Pero son como voces solas frente a lo que han reportado, sobre todo en términos de observación, los observadores electorales. Y un poco a la expectativa también de ver realmente ahora sí cuál es el rumbo que va a tomar Daniel Noboa en su gobierno, porque hasta ahora ha dicho que eran 18 meses como para preparar el terreno, no sabemos muy bien para qué. Ahora, qué es lo que va a sembrar en ese terreno es lo que tenemos que ver. Claro, muchas gracias. Tal vez para nuestra audiencia, a ver si tú estás de acuerdo con esta presentación, pero el presidente que salió ganador de la elección se podría identificar más con la derecha o en América Latina, mientras que la oposición, y mencionaste el nombre muy conocido de Rafael Correa, se podría tal vez ubicar más hacia la izquierda, teniendo cuidado con qué contenido podrían tener esas grandes ubicaciones políticas en términos ideológicos. Pero entonces, lo que nos interesa saber es, en tu opinión, los principales factores, si tienen que ver con la ideología o no, que explican ese resultado. Primero aclaremos eso, ¿no? Es interesante, en Ecuador las afiliaciones ideológicas, ¿no? Entre partido y sus bases son bastante escuetas y débiles.
De hecho, Daniel Noboa en su, digamos, el partido que es ADN, Acción Democrática Nacional, se define a sí misma como socialdemócrata y nunca más lejos de su quehacer. Es un presidente más bien de centro derecha, el que hemos tenido en los últimos 18 meses. Y claro, Luisa González estaba asociada con el eje bolivariano y cuyo líder... digamos, aquí en Ecuador es Rafael Correa en realidad, y el partido es ese, es el de la Revolución Ciudadana. Ahora, en términos de los factores que han explicado el resultado, tendríamos que dividirlo como en dos bloques. ¿Qué lo explica del lado de la victoria de Daniel Noboa y qué explica del lado de la pérdida? Porque al final fue eso, la derrota de la Revolución Ciudadana. Es más fácil siempre empezar por la Revolución Ciudadana porque es una historia que ya un poco tenemos más tela que cortar, así que voy a empezar por ahí. La Revolución Ciudadana ya desde hace tiempo tiene un problema y tiene muchas fortalezas también. Primero, cabe decir que es la organización política del país con las bases más amplias y es la primera fuerza electoral, ¿no? Desde que Correa salió de la escena política ecuatoriana en el 2017 hasta ahora, la Revolución Ciudadana ha logrado mantener entre el 20 y el 25%, ¿no? De un voto duro siempre, que en las primeras vueltas ha logrado casi alcanzar un poco más, ¿no? En estos tiras y aflojas, pero ha estado en las últimas elecciones siempre peleando en la segunda vuelta por la presidencia y ha terminado perdiendo porque moviliza bastante, digamos, este continuo de polarización que hemos tenido en el Ecuador, que es el correísmo frente al anticorreísmo, ¿no? Ahora, en estas últimas elecciones, la Revolución Ciudadana movilizó otra cosa que no habíamos visto, que es el voto anti-Noboa también, porque Daniel Noboa, si bien es fruto de un gobierno digamos, de unas elecciones bastante sui generis, porque no fueron unas elecciones que se llevaron a cabo dentro del calendario electoral regular, sino fruto de una muerte cruzada, porque el anterior presidente Guillermo Lasso, haciendo uso de una herramienta que aquí se conoce como la muerte cruzada, ¿no? Que es una prerrogativa constitucional a favor del presidente, cesó a la Asamblea Nacional en sus funciones y convocó a elecciones generales anticipadas. Entonces, el electo resultado de este fue Daniel Noboa, que no se esperaba en la presidencia, ¿no? No se esperaba en la presidencia porque quien debió haber pasado la segunda vuelta fue Fernando Villavicencio, que fue asesinado durante la campaña a la primera vuelta. Pero Noboa ha levantado muchas pasiones por distintas cosas. En la primera, por hacer caso omiso de la figura constitucional y el respeto que se le debe a la Constitución, a la figura de la vicepresidenta de la República, con quien ha roto relaciones, la ha enviado de embajadora a Israel en medio del conflicto, bueno, una serie de cosas. También tiene, digamos, otras ciertas actitudes bastante dudosas o que ponen en duda su respeto a la democracia y a las instituciones políticas. No tomó, como debía haber tomado, licencia obligatoria para hacer campañas, y es como lo manda aquí el marco legal. Entonces, ha levantado también muchas pasiones en contra, y hay un antinoboísmo bastante fuerte. Entonces, durante la primera vuelta de estas elecciones hubo un montón de gente, sí, del correísmo, pero también otro montón de gente que no era voto de la Revolución Ciudadana, sino era un voto en contra del actual presidente de la República. Entonces, por primera vez tenemos una especie de como doble eje de polarización, el anticorreísmo y el antinoboísmo, por otra parte. Entonces, ¿qué hace eso? Hay muchos votos de lado y lado que no son a favor de nadie, sino en contra de quién. Ahora, y una vez que gana Luisa, digamos que pasan a la segunda vuelta, Luisa González, empiezan a salir voces de la Revolución Ciudadana, si se quiere, la línea más dura del eje bolivariano, chavista, Correa y demás, que empieza a causar un poco de miedo en la sociedad. ¿Por qué? Porque en el debate por la segunda vuelta, que los debates presidenciales aquí ahora son obligatorios, se le preguntó a Luisa González si reconocería a Nicolás Maduro como dictador y ella dijo que no. De alguna manera, esa insistencia de defender al régimen de Maduro causó un poco de temor, porque al igual que muchos países de América Latina, los ecuatorianos hemos visto de primera mano cuáles han sido las consecuencias perjudiciales del régimen venezolano en términos de migración, en términos de empobrecimiento y demás, y a nadie como que le agrada la idea de tener, en términos de su principal socio comercial o su principal relación internacional, a Maduro y a Venezuela.
Después hubo por ahí otras voces que empezaron a hablar, sobre todo de una de las principales figuras en la Asamblea Nacional, una legisladora que hablaba de una dolarización a la ecuatoriana, aludiendo a desdolarizar la economía. Ecuador adoptó el dólar como moneda oficial en el año 2000, después de una crisis importante en términos financieros. Y es una de las pocas cosas sobre las cuales hay consenso en el país, la defensa a la dolarización. Y eso también causó resquemor. Y por último, una semana o así antes de la elección, Luisa González anunció que como una forma de combatir a la delincuencia iba a instaurar y a promover la instauración de unas llamadas brigadas de paz, que a todo el mundo ya le saltaron las alarmas, brigadas de paz a nivel barrial, como estos grupos, ¿no? Como una especie de grupos paramilitares o de estos grupos, digamos, de los antiguos regímenes comunistas, que eran los chivatos de turno y demás. Entonces, eso dio mucho que pensar. Y al mismo tiempo también se hizo un acuerdo con la llamada Unidad de Izquierdas, ¿no? Se hizo una alianza entre la Revolución Ciudadana y los candidatos de izquierda que no pasaron a la segunda vuelta, que todavía no nos queda muy claro si le sumaron o le restaron votos por varias cosas. La primera es porque dentro de las figuras grandes promotoras de esta alianza estaba Leonidas Issa, que es el líder, un líder del movimiento indígena, que fue el candidato presidencial por Pachacuti, que es el brazo político del movimiento indígena, no es del partido indígena. Pero el movimiento indígena, gran parte de sus bases son anticorreístas profundamente, porque Correa tuvo una relación muy conflictiva con los movimientos sociales. Y sin ir más lejos, la propia CONAIE, que es la que aglutina todo esto, le quitó su casa oficial, creó un movimiento paralelo afín, encarceló, persiguió la protesta social durante su gobierno. Entonces, a muchas bases eso no le gustó. Y fue tan polémica la cosa que ni siquiera el propio Issa acudió a la firma de acuerdo con Luisa González, ¿no? Entonces, había como que estaba descansando mucho la idea en el apoyo del movimiento indígena que no se traduce como tal. Y luego también es verdad que hay un importante sector, pero claro, no sabemos exactamente, no hay las mediciones de la clase media ecuatoriana a quien que asocia a ISA especialmente con la parte más violenta de las protestas que hubo en Ecuador en 2019 y en el 2022 y que llevó a una paralización de más o menos 15 días al país con importantes pérdidas económicas y demás. Y que lo asocian con una izquierda un poco, digamos, más extrema y más clásica, más marxista. Leonidas Issa se define a sí mismo como un mariateguista, por ejemplo. Entonces, esas cosas, digamos, no sabemos exactamente si es que le sumaron votos a Luisa González o le restaron votos a Luisa González al final. Y luego también hay un sector, aunque es minoritario dentro del sector indígena, que son indígenas más de derecha, ¿no? Porque, digamos, se ha ido diversificando muchísimo el movimiento. Entonces, eso podríamos decir que es un poco lo que explica la derrota o la pérdida de votos de Luisa González. Ahora, pasándonos al lado de Daniel Noboa, pues entre las cosas polémicas que claro, a nivel de sociedad no resaltan tanto, porque estamos muy acostumbrados a políticas clientelares, pero Daniel Noboa jugó con una cancha muy inclinada a su favor, ¿no? Durante estas épocas de elecciones me parece que aprobó más o menos 8 bonos para distintas cosas, ayudas de distinta manera, transferencias directas sin condición, ¿no? Que de alguna manera a quienes les llegan, pues, si bien, digamos, si bien es una política clientelar y no está claro necesariamente, sí que puede generar muchos apoyos hacia el lado del oficialismo para quienes están recibiendo ese incentivo monetario. Después, el CNE se encargó también, no el CNE, no, el Tribunal Contencioso Electoral, que es el brazo jurídico de la autoridad electoral, Consejo Nacional Electoral es la parte administrativa, invalidaron la candidatura de Jan Topi, que hubiese sido aquel que le robaba votos a Daniel Noboa si se le hubiese permitido continuar en la elección. También se han encargado, ¿no? de perseguir y de judicializar a la vicepresidenta Abad por distintas cosas, un poco sacándole de la arena política. Y Daniel Noboa también hizo una otra cosa al final, que fue, digamos, hubo mucha campaña negativa. Estábamos inundados en todas las redes sociales de campaña negativa de lado y lado, y sabemos cómo funcionan estos algoritmos y demás.
Pero del lado de la campaña negativa en contra de Luisa González se movilizó muchísimo al voto de la tercera edad y a ese recuerdo de cómo se mal manejó el Instituto de Seguridad Social, el IES, en Ecuador, y de cómo Correa quitó el dinero del IES y ahora los jubilados están en problemas y ahora todo el sistema de pensiones y de atención universal de salud está en problemas, ¿no? Se movilizó muchísimo ese voto de miedo, hizo que una buena cantidad de personas de la tercera edad acudan a las urnas. En el Ecuador el voto es obligatorio entre los 18 y los 65 años. Y claro, normalmente ya las personas de la tercera edad deciden no acudir a las urnas, pues ahora acudieron a las urnas. Lo mismo con el voto joven, porque también es voluntario el voto para las personas entre los 16 y los 17 años. Entonces hubo un montón de, digamos, de cosas que se hizo para ese público específico, los bonos y demás, ayudas para jóvenes desempleados y cosas así, que yo creo movilizaron también ese voto a favor de Noboa, junto con ese miedo que movilizó mucho más al voto anti-Correa que al voto anti-Noboa, que fue lo que ocurrió en primera vuelta. Excelente, Angélica. Creo que nos diste un panorama ahí muy, muy completo, ¿no? De cómo explicar este resultado. Quería ahora, digamos, como mover un poco el eje para pensar hacia adelante, ¿no? Digamos, ¿qué viene ahora en este segundo mandato de Noboa, ¿no? Sabemos que Ecuador desde hace algunos años vive una crisis de seguridad, violencia ligada al crecimiento de los carteles ligados al tráfico de drogas, también una situación, si se quiere, de estancamiento económico. En los últimos días, el gobierno ha salido a informar o anunciar que habría una suerte de complot para atentar contra el presidente y algunos miembros del gabinete, lo cual ha llevado a un incremento de las medidas de seguridad, etcétera. Y considerando todo este contexto, ¿no? Un poco quisiéramos preguntarte cómo ves este segundo mandato de Noboa, ¿no? Digamos, cuáles van a ser como los ejes, crees, de su gobierno, y qué podemos esperar en términos de algunos desafíos y también de algunas críticas que andan dando vuelta por ahí, ¿no? Respecto de que hay, digamos, una identificación de Noboa con este, si se quiere, esquema implementado en El Salvador por Bukele y obviamente que lleva a tener temores respecto de cómo esto puede impactar negativamente en la democracia ecuatoriana, etcétera. Entonces, bueno, un poco pensando en este segundo mandato que se viene, ¿qué es lo que ves? Se ven muchas cosas y ninguna clara, porque en este país no es claro esto. Fíjate que a mí me dicen Bukele y sí, digamos, puede haber, porque está como de moda acercarse a Bukele cuando uno habla de delincuencia y demás, pero bueno, yo no sé los oyentes suyos que tanto se acuerden de Fujimori. A mí, Daniel Noboa me hace más acuerdo del antiguo líder peruano, Alberto Fujimori, en términos de su tendencia a, digamos, hacer un bypass por las instituciones y a implementar políticas clientelares, de alguna manera creando esta relación un poco más directa entre él como Noboa y la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, porque se ha ido muchísimo más en estos 18 meses de gobierno por eso. Vamos a hacer, yo qué sé, sube Trump y devuelve a tantas personas, ¿no? Deportadas. Pues les vamos a ayudar durante 3 meses con un sueldo básico para que mientras tanto se estabilicen y tal. Pasa el derrame de petróleo en Esmeraldas y él no va, no se ensucia las manos, no, pero vamos a dar a los afectados y damnificados un bono de $400 durante 6 meses para que puedan recuperar su actividad económica. Entonces, hace mucho de eso, ¿no? Y vamos a dar la ayuda a las madres y la ayuda a los... Entonces, va un poco por ahí. Después, Daniel Noboa ha demostrado muchísimo desde que declaró la guerra interna, ¿no? Y se declaró a los grupos de delincuencia organizada como grupos terroristas. También se ha ganado un actor que durante mucho tiempo estuvo dormido en el Estado ecuatoriano, que es a la fuerza pública, tanto a policías como militares. Los tiene muy de su lado y eso sabemos, digamos, lo que suma de poder ante un presidente que es de por sí fuerte, ¿no? Porque Ecuador es denominado hiperpresidencial por todas las prerrogativas favorables que da la Constitución al presidente frente a los otros poderes del Estado.
Ahora se ha sumado más a eso y ya vimos un poco por dónde va y cuál es su posición en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado tuvimos un caso muy lamentable del asesinato de 4 menores de edad, de 4 niños entre 11 y 14 años, en un caso se llamaba de un barrio marginal de Guayaquil, de las Malvinas se llamaba este barrio. Estos niños estaban pasando por ahí y los militares los confundieron con unos ladrones porque habían denunciado un robo. Los subieron en el balde de la camioneta, les pegaron, les desnudaron y los dejaron botados a kilómetros de distancia en un sector que se llamaba Taura, en donde aparentemente, esa es la historia oficial, un grupo de delincuencia organizada los confundió con miembros de la otra banda y los asesinó a todos, ¿no? Los mató a 4. Y durante mucho tiempo las familias muy humildes, de un sector muy empobrecido, intentaban buscar a sus hijos y todo, y digamos, la respuesta del oficialismo fue absolutamente nula. Y claro, ahí podemos ver la diferencia. La vicepresidenta, que no tiene poder ninguno, lanzó un comunicado declarando a la vicepresidencia en duelo y condoléndose con las familias de estos niños. Del presidente no se ha oído absolutamente nada. Luisa González quiso capitalizar a esto, intentando nombrarles a los niños durante el segundo debate, no se acordó del nombre de los 4 niños, en fin, paréntesis. Pero el presidente ha hecho caso omiso de eso y es siempre el respaldo a la fuerza pública y a las familias de los militares y a las familias de los policías que durante mucho tiempo la justicia los puso en una situación vulnerable, entonces no se podían defender ni defender a nadie más, ¿no? Entonces un poco vamos la narrativa por ahí. Y por eso digo que me acuerdo de Fujimori, ¿no? En la lucha del crimen organizado pagarán justos por pecadores y siempre se pondrá por encima al Estado y a la autoridad en términos de que así se pacifica el país, ¿no? Entonces el fin justifica los medios porque así se pacifica el país. Y mientras tanto los crímenes de Estado pasan en impunidad porque, claro, estamos ante esta narrativa de la guerra interna y de la delincuencia y demás. Ahora sí es verdad también que en el Ecuador hemos visto, por ejemplo, que las cárceles no están bajo dominio del Estado, sino que las cárceles están controladas por los grupos de delincuencia organizada. No se ha hecho nada al respecto y vamos a ver cómo eso, ¿no? Porque siempre están moviéndose las fuerzas y es lo que da lugar a las matanzas de las cárceles y demás. Tampoco se ha hecho nada por mitigar los casos de violencia contra las mujeres, los femicidios y demás siguen en alza y es porque, claro, las mujeres siguen siendo las primeras víctimas de todas estas cosas junto con la población más vulnerable. Entonces, en ese sentido, el gobierno tiene un plan Fénix, no se sabe exactamente cuál es, pero de lo que sí sabemos es que su idea es defender siempre a la fuerza pública con la idea de empoderarle para a su vez luchar contra la delincuencia organizada. Y en esto también ha venido o ha contratado de asesor no me acuerdo el nombre de este señor, pero es de la agencia esta de seguridad internacional que se llama Blackwater, como asesor para la lucha contra la delincuencia urbana, ¿no? Y entonces él estuvo ahí en una redada en un barrio marginal de Guayaquil en donde se capturaron como 18 personas y es como toda esta espectacularización, si se quiere también, de la lucha contra la delincuencia. Entonces me da la idea de que vamos por ahí, luego con las relaciones con el legislativo, que es lo que necesita. Como dije antes, ¿no? Ecuador no tiene bases fuertes y los partidos políticos no tienen disciplina partidista, entonces ya se ha empezado a desmembrar o a desvincular los cambios de camiseta no son penados, ni mucho menos. Entonces la Revolución Ciudadana también estaban divididos, mitad en la Asamblea, también se ha empezado a desmembrar y ya ha empezado a él a sumar filas, ¿no? Entonces hace prever que de momento tendrá una mayoría. Pero el tema también es a cambio de qué, porque como no son partidos ni son políticos profesionales, programáticos, que van a buscar defender tal o cual política pública, sino más bien intereses particulares y puntuales, entonces son alianzas también que suelen ser inestables y van cambiando a lo largo del tiempo. Qué tan hábil sea él para mantenerlo, también está por verse, ¿no? Ahora, la figura de un posible juicio político disminuye porque no hay los votos suficientes, necesitaría una supermayoría en la Asamblea, que esa no la hay. Entonces, a lo mejor sí acaba el mandato, si es que no pasa nada más. A nivel social, Ecuador es un país que siempre ha estado muy movilizado, como los partidos no recogen realmente las demandas, ¿no? Tenemos este sistema de partidos disfuncional.
Entonces, los movimientos sociales son los que son fuertes y los que se activan. Ahora, claro, volvemos a una época en donde los movimientos sociales tienen que enfrentarse a la fuerza pública que tiene todo el amparo presidencial que antes no lo tenía y se ha ido empoderando porque nosotros mismos los empoderamos en una consulta popular que se aprobó, ¿no? Y que aprobó que los militares puedan estar en territorio haciendo cosas que normalmente no podrían hacer. Entonces, por ahí vamos a ver un poco con qué tino y con qué habilidad el presidente maneja este escenario que es bastante complejo en realidad. En efecto, sí, bastante complejo. Hasta ahora has mencionado tema de la seguridad y el vínculo con asesores de entidades extranjeras. Has mencionado el caso de Venezuela y cómo viene a impactar en el contexto electoral. Entonces, tal vez podamos terminar este intercambio con una pregunta que tiene más que ver con la vinculación de Ecuador con lo exterior y cómo tú ves lo que viene para las personas que lo seguimos de lejos. Pensamos que por un lado, pues con Estados Unidos estamos tal vez ante un panorama un poco más favorable para la relación bilateral con la segunda administración de Trump y con México para el ámbito latinoamericano, pues después de las primeras reacciones de la presidenta mexicana, tal vez ante un escenario un poco más pesimista para la relación bilateral. ¿Qué opinas tú? Pues sí, es claro, ¿no? Ya desde que Noboa hizo lo que hizo en la Embajada de México, quedó clarísimo cuáles eran sus prioridades respecto de política internacional. Tiene un manejo y quizás, digamos, es parte de las cosas que llaman la atención. Normalmente en el Ecuador las relaciones internacionales y la política internacional era mucho más tradicional en términos de la escuela diplomática y a quién se enviaba y tal. Él ha enviado y gran parte de sus embajadores y todos tienen un enfoque mucho más comercial, no son diplomáticos de carrera, son empresarios jóvenes a quienes ha enviado afuera. Entonces, allá de por sí hubo un cambio. Después vino el tema de la invasión de la Embajada de México, que claro, él sigue justificando, que es porque, claro, México está vacilando a un delincuente y es un delincuente que condenen firme, que tenía que regresar a la cárcel y punto, ya está. Es lo único que, digamos, es la narrativa que se defiende y que de hecho la mayor parte de los ecuatorianos apoya, ¿no? Ahora, las relaciones con Estados Unidos, él logró capitalizar eso también muy bien en la elección porque fue a Estados Unidos y lo vendió como una idea de que estaba hablando y negociando con el gobierno de los estadounidenses y de hecho, para sacar a Ecuador dentro de la lista de prioridad de deportaciones. Y eso a la interna también se vende muy bien porque Ecuador es un país que expulsa muchísimos migrantes. Recibimos migrantes venezolanos sobre todo y expulsamos muchísimos compatriotas. De hecho, las remesas que nos envían los migrantes son la segunda fuente de ingresos del país. Es así de fuerte en términos del peso económico. Entonces, Daniel Noboa se ha centrado, yo creo, en eso, en de alguna manera tenerle de buen lado o intentar tener una buena relación con Trump, dado el peso que tienen nuestros migrantes, pero también dado que Estados Unidos sigue siendo y seguirá siendo el principal socio comercial del Ecuador. Entonces, para una cuestión de promoción, ya digamos, de términos económicos, de exportaciones, de intercambio comercial y el tema migratorio, le conviene a Trump le conviene a Daniel Noboa estar en una buena, digamos, en una buena luz de Trump. Cosa que no gana si es que de alguna manera establece o mejora sus relaciones con México y mucho menos. Entonces, yo creo que naturalmente, digamos, por inclinación ideológica, los países a los que se va a intentar acercar Daniel Noboa o fortalecer sus relaciones van a seguir siendo pues las potencias más tradicionales. Y ahí tenemos Estados Unidos y tendremos a los países de derecha en Europa. Él ha viajado también a Italia, ha viajado a Francia, ha viajado a España, ¿no? En términos de la Unión Europea, por ahí. Y en América Latina, pues intentará acercarse a Argentina y demás. Creo que va a ir por ahí. México, si bien hubiese sido, en caso, claro, sería lo contrario, si hubiese ganado Luisa González, hubiese retomado relaciones con México, con Nicaragua, con Cuba, con Venezuela, digamos, con Colombia.
y otros, con Brasil, que ahora en cambio eso se ve más alejado, aun cuando también son socios comerciales fuertes y tienen mucho potencial. Pero, insisto, el tema de las relaciones internacionales y cómo él las ve o las ha entendido, yo creo que es mucho más como una cosa más utilitaria, que quizás enfocarse en el tema de promover relaciones comerciales antes que políticas. Y eso también lo podemos ver con cómo utilizó, ¿no?, a la vicepresidencia, digamos, desde a Verónica Abad. Al siguiente día de que fueron posesionados en el cargo, la mandó a luchar por la paz en Israel, ¿no? Y qué cosa más sui generis, además desde política internacional, enviar una vicepresidencia en un país de la nada a luchar por la paz en Israel. Entonces él lo ve como es una cosa mucho más instrumental, el manejo de las relaciones internacionales, antes que esta idea diplomática, ¿no?, de generar vínculos entre los estados y de promover otro tipo de relaciones. Angélica, muchísimas gracias por compartir tus reflexiones con nosotros hoy. Hoy somos el 21 de abril, para que quede registrado en el momento de la difusión del podcast. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan. Y bueno, seguiremos con otros episodios sobre la actualidad latinoamericana, dado que este año vienen más elecciones y la agenda internacional también muy movimentada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias por escuchar este episodio del podcast Miradas sobre América Latina. Esta serie es producida por la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México. Hasta pronto para más reflexiones sobre la actualidad latinoamericana.